Segunda hora de nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bien hallado. Depende de si te acabas de incorporar o si ya vienes escuchando la hora anterior. Gente brillante, el programa número 25, el que estamos hoy celebrando. Hoy hablamos, como en todas las ocasiones, sobre un eje central y sobre él vienen distintos profesionales que te ofrecen diferentes puntos de vista para ayudarte, en este caso, a superar situaciones de conflicto agudo. Interesantísima la primera hora, interesantísima la segunda. Segunda que abrimos con un invitado a quien tuvimos ocasión de conocer hace quizá un par de meses, mes y medio, en un programa de televisión al que asistió como invitado, igual que los integrantes de este equipo, y nos impactó aquello a lo que se dedica. Os lo presento. Él es Manuel Ródenas, es abogado y activista LGTBIQ, presidente de la Asociación de Abogados contra los Delitos de Odio, director de la Fundación EDI, el primer hogar de acogida en España para las víctimas de la violencia LGTB-fóbica. ¿Todavía se dan estas cosas? Sí. Ellos actúan para ayudar a los chicos y chicas que lo padecen. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Cuéntanos, eres, como decimos, director de la Fundación EDI. Explícanos qué es y cómo surgió la idea de montar una fundación de estas características. Una necesidad que la llevábamos viendo desde hacía tiempo, que era, pues existen todavía desgraciadamente jóvenes que sufren violencia en el seno de sus familias porque tienen padres y madres que les rechazan, entornos familiares difíciles, les rechazan por ser LGTB, por ser gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Incluso les abocan a tener que marchar de casa o que la situación es tan insostenible que no les queda otro remedio que marcharse. Entonces vimos que había muchos jóvenes que eran mayores de edad legalmente, que tenían 18 años, pero que no eran lo suficientemente... no estaban por la falta de preparación o por la falta de experiencia profesional para vivir de manera autónoma, y eso conllevaba un peligro, que era llevarles a la exclusión social. Por tanto, decidimos que lo más sensato era, pues crear una estructura que les diese apoyo, que les diese soporte y que les animara y les apoyara para ser personas autosuficientes, personas independientes, que todo lo que no iban a poder recibir en su casa lo pudiesen recibir a través de una organización. Y por eso un grupo de personas pues creamos la Fundación EDI. ¿Qué tipo de profesionales sois los que la integráis? Bueno, hay un patronato por un lado, que son los que se han encargado de poner los medios para que esto pueda llevarse a cabo. Y luego pues hay un director, que soy yo, hay un responsable que vive en el hogar, que está pendiente de las 24 horas, de lo que ocurre. Bueno, no está 24 horas, pero está bastante tiempo porque la casa está abierta todo el día. Luego hay una trabajadora social que se ocupa de hacer el apoyo de los casos uno por uno, viendo cómo cada situación es de una manera, hay que valorarla de manera independiente, hay que analizarla, hacer un seguimiento. Y luego, por otro lado, tenemos un responsable de marketing que se encarga de conseguir fondos, porque la fundación se sostiene principalmente con fondos privados. Y luego varios voluntarios que son psicólogos, trabajadores sociales, incluso informáticos, que que dan su tiempo libre para que otros jóvenes puedan tener un futuro con expectativas. Ese es el objetivo que buscamos. ¿En qué situación emocional llegan estos chavales y chavalas a vosotros? Pues la mayoría muy dañados. La mayoría son chicos y chicas muy dañados, chicos gays, lesbianas y transexuales, que muchas veces tienen que hacer ya un esfuerzo por autoaceptar una orientación sexual, una identidad de género que es diferente de la mayoritaria. Y eso es un proceso personal que cada uno tiene que trabajar, pero lo que es complicado es tener un entorno familiar que te rechace, y esto es lo que nosotros tratamos de trabajar con ellos a través del apoyo psicológico. La mayoría vienen pues dañados por lo que han vivido. ¿Cuántas personas albergáis al mismo tiempo? Tenemos ahora 2 hogares, entonces en una casa hay 8 personas y en otra hay 4, hay 12 plazas. 12 plazas. ¿Cómo llegan a vosotros los chicos y chicas? Quiero decir, ¿a través de quién tienen noticias de que existís? Personas LGTB o bien la red de servicios sociales que ya conoce la fundación, pues nos derivan casos que ellos consideran que son, o la propia gente por internet. La gente por internet busca y nos encuentra y mandan una solicitud y nos piden ayuda.
Muchas de estas personas, imagino que no estarán cualificadas profesionalmente. Como bien decías tú, no están preparadas para ser autónomas todavía en la sociedad. Y eso, imagino que en algunas ocasiones incluirá que no tienen o los estudios suficientes o las herramientas suficientes como para ya insertarse en el mundo laboral. ¿También se les ayuda a esto? Tenemos unos voluntarios que se dedican solamente a la orientación laboral, a buscarles trabajo, a acompañarles a las entrevistas, a explicarles cómo... pues a darles pautas para entrar en el mundo laboral. Pero sí tenemos un par de voluntarios que se dedican solamente a eso, a búsqueda y seguimiento de apoyo en lo que es la inserción laboral, porque es el objetivo que buscamos, que la estancia máxima es de 12 meses y en ese plazo deben de haber conseguido un puesto de trabajo para que puedan vivir de él. ¿Existen más iniciativas como la vuestra o sois los únicos? Pues desafortunadamente en España somos los únicos, pero en otros países sí, en países que curiosamente tienen aprobadas leyes a favor de las personas LGTBI, pues nos encontramos con que estos recursos están, y suelen ser varios, países como Polonia, Albania, que son significativos, te quiero decir, tienen dispositivos como este, pero por supuesto los tienes en Australia, Estados Unidos, Israel, Reino Unido. Uh-huh. Si no existiera la Fundación EDI, ¿qué pasaría con ellos? Pues mira, tendrían que irse a un albergue, y un albergue no es lo mejor, porque ahí hay personas que están en todo tipo de situación, hay personas adultas principalmente, lo que se van a encontrar son principales y personas con otro tipo de problemas que ellos no tienen y que no queremos que tengan. ¿Qué problemas me refiero? Pues alcoholismos, estados de salud mental bastante graves, a veces adicciones. Entonces son personas que están ya muy dañadas por todo el tiempo que llevan en la exclusión social, porque llevan que nosotros lo que pretendemos es evitar que lleguen a la exclusión social. Entonces, desde luego, un albergue para nada nos parece el lugar al que deban de ir estos chicos. Por eso pusimos en marcha esta iniciativa. Manuel, imagina que en este momento hay personas que nos están escuchando, que están atravesando esta situación de conflicto agudo, que necesitan de una ayuda similar a la que vosotros prestáis. ¿Cómo pueden entrar en contacto con vosotros? Mira, es que entre en la página web fundacionedi.org. La Fundación EDI se escribe con E2D, Y, fundacionedi.org, y hay un email. Pueden mandarnos un email que pone contacta, y allí pueden contarnos su caso y ya nos pondremos en contacto con ellos para tener una entrevista, para que se ponga en contacto una trabajadora social para tener una entrevista y valorar su situación y estudiar la posibilidad de que pueda entrar dentro de las casas. Pues te diré que lo que me nace del alma es decirte que ojalá no os llame nadie porque no sea necesario vuestro trabajo, pero me parece que no va a ser así. Desgraciadamente tenemos en estos momentos lista de espera. O sea, eso, las casas llenas y lista de espera. Lo que quiero decir con eso, no pretendo desanimar a nadie a nadie que llame, por supuesto, que nos llame cualquier persona que nos esté escuchando. Lo que quiero es indicar la realidad del problema, claro que sí. No es un problema menor, sino que afecta desafortunadamente a un número importante de personas en España. Bueno, eso desafortunadamente y afortunadamente contamos con profesionales como tú, en este caso como vosotros, como tu equipo, que os dedicáis a trabajar por y para los demás. Manuel Ródenas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo, Manuel. Buenas tardes. Seguimos, Vicky. La verdad es que la situación de las personas a las que suele ayudar Manuel Ródenas y toda la Fundación EDI es sumamente delicada. Son chavales y chavalas jovencísimos que tendrían que tener el apoyo, el respaldo ya no de la sociedad, que también, sino de sus propias familias, de su entorno más cercano, de sus propios referentes, y no es así. Sí, realmente lo que estamos viendo es que en edades muy tempranas surgen unos conflictos que ya en un adulto que tiene más herramientas y mayor capacidad de gestión emocional cuesta, pues en casos de chicos jóvenes, adolescentes, es un factor que además complica un poco más. Recordamos ese contacto, Fundación EDI, eddy.org. Si estás atravesando esta situación, no dudes, aunque tengan lista de espera, pero tú llámales, escríbeles, hazles llegar tu correo electrónico y ellos te van a ayudar en la medida en la que pueden hacerlo, que sin duda en muchos casos es muy grande, y vas a tener un apoyo, vas a tener un respaldo, sobre todo la sensación de que no estás solo y de que no eres la única persona a la que le pasa esto. Seguimos avanzando, cómo gestionar conflictos agudos y cómo superarlos. Interesante, ¿verdad? Interesante este objetivo. Vamos a
vamos a hablar de otro tipo de conflictos. Para eso tenemos a nuestra siguiente invitada, que es Almudena Palomo. Almudena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Vosotros. Almudena, tú eres mentora, eres coach, eres trainer, eres experta en nutrición. Y fíjate que la nutrición es un campo que se puede abordar desde distintas perspectivas, como todos, ¿no? Lo que antes comenzaba Alberto Rodrigo, lo que comentaba, o vemos el 6 o vemos el 9 y es el mismo número colocado en el suelo para todo el mundo, ¿no? Distintos puntos de vista. Pero si nos vamos a la situación de conflicto agudo, alimentarse bien es uno de los pilares básicos. Bueno, alimentarse es uno de los pilares básicos de la persona. Y si lo hacemos bien, si tenemos unos hábitos correctos de alimentación, podemos conseguir muchas más cosas que si no los tenemos. ¿Qué ocurre? Cuando sostenemos un mal hábito en el tiempo, es posible que eso desemboque en un conflicto interno que se puede trasladar también al exterior. Tú eres experta en nutrición y me imagino que a tus manos llegarán personas o bien que son susceptibles de padecer un trastorno alimenticio fruto de esos malos hábitos sumados a otras cosas, y también llegará gente en la que detectas claramente que puedes prevenir eso a través de tu trabajo. ¿Cómo es tu trabajo cotidiano? ¿Cómo lo desarrollas? ¿Qué tipo de perfil de personas llega hasta ti? Bueno, generalmente el tipo de persona que me llega es una persona pues que tiene, generalmente él no sabe que tiene una emoción detrás de esa alimentación. Entonces viene pues o porque tiene sobrepeso o porque tiene muy poco peso, tiene trastornos con la comida, generalmente lleva toda la vida a dieta y nunca ha conseguido adelgazar, o si ha adelgazado ha vuelto a engordar con esos kilos o más. Entonces, lo primero que yo hago, y gracias a Frank Puselink, tengo que decirlo, es que las emociones es el reflejo, tu cuerpo es el reflejo físico de tus emociones. De lo que sientes. Efectivamente. Entonces, si tu cuerpo te está diciendo, por ejemplo, a una persona se levanta por la mañana, le duele el estómago, el cuerpo te está hablando, el cuerpo te habla y te dice, por aquí no debes ir, por algún motivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando a mí me llega, por ejemplo, una persona que está extremadamente delgada, ¿qué es lo que le ocurre? Que sus propias emociones le están consumiendo. ¿Vale? La gente se cree que es que yo como de todo, pero no engordo, y entonces al final hay que ir a la base de esa emoción con la PNL, lógicamente. Trabajo muchísimo la PNL. ¿Cómo lo haces? A ver, pues depende del caso y depende de la emoción que tenga. Pues, por ejemplo, a ver si es un poco lo que es la ansiedad, que aunque la ansiedad no es algo, como dijo Frank, que salga de aquí, que no lo quiero, como se puede cambiar, lo que hacemos es, pues un poco con la integración de partes, depende de si es el entorno lo que más le afecta, pues, por ejemplo, es que voy a ir de vacaciones y no sé cómo hacerlo, pues le hago un anclaje o le hago los 6 pasos a la libertad. Que hemos comentado en alguna ocasión aquí, que sin duda seguiremos hablando de ello. Vale, entonces, y fundamental es... lo que yo verdaderamente hago es restablecer el equilibrio entre la mente y el cuerpo a través de la nutrición. ¿Sabemos comer correctamente? De forma habitual, quiero decir. No, porque por hablar un poquito así en general, desde la revolución industrial, el alimento que tenemos ahora es totalmente desnaturalizado. ¿A qué te refieres? Pues no tiene vitaminas, no tiene nutrientes, no tiene las enzimas que necesitamos para que nuestro cuerpo se alimente saludablemente. Es decir, casi todo el mundo tiene la sangre intoxicada. ¿Por qué? Porque tomamos Coca-Cola, tomamos muchísimo azúcar, tomamos muchísima grasa. O sea, ya Coca-Cola no nos patrocina, entonces, me parece. No. Ya no nos va a patrocinar. Ni queremos. Que se atrevan a hacernos una oferta. Bueno, quería decir bebidas carbonatadas. Está genial. Bueno, en este programa hay un sentido del humor muy alto. No se ha pronunciado, por si acaso dejamos una puerta abierta. Todo eso, todo lo que al final nos vamos tomando, nos vamos comiendo en el intestino no lo puede digerir. ¿Qué cosas? Entonces el intestino se llama el segundo cerebro del cuerpo humano. ¿Tiene neuronas? Sí, tiene neuronas y además es que es el centro de las emociones. El intestino científicamente está catalogado como que es el centro de las emociones. Es decir, mucha gente me dice, no, es que, por ejemplo, yo cuando era adolescente me dijeron, tienes colon irritable. Yo decía, ¿y yo por qué tengo colon irritable? ¿Por qué voy a tener colon irritable? Entonces, el tener colon irritable es tener una calidad de vida muy mala. ¿Vale? Porque es un problema muy grande en el que si a ti te entran ganas de tener que ir al baño, claro. no tienes dónde, y donde sea es donde tienes que ir. Entonces es una mala calidad de vida. Y después, con el tiempo, claro, yo era muy pequeña, no sabía todo esto de las emociones, de la nutrición, me diagnosticaron
intolerante a la fructosa y a la lactosa. Dije, no, hasta aquí he llegado. No puede ser. El cuerpo te estaba diciendo cosas. Claro, me estaba diciendo que había muchas emociones que no estaba gestionando y una de ellas era que no me quería. Es fundamental quererse. Es fundamentalmente tener una autoestima alta, fundamentalmente mirarse al espejo y decirse, me quiero, qué bella soy y qué guapa soy. Es fundamental. ¿Pero esto solo funciona o hay que hacer otras cositas además? Claro, además tienes que alimentarte bien. Si tú hoy, por ejemplo, te sientas a comer y comes un plato saludable, tus pensamientos van a ser positivos. Si tú vas a comer un cocido que te va a llenar hasta arriba, no vas a tener pensamientos porque estás a reventar y entonces... No hay hueco, o todos los pensamientos están en cómo hago la digestión de esto. ¿Qué ocurre? No. Claro, estás en el sofá muerto. Y si comes basura, tus pensamientos van a ser basura. Es que es una relación. Tenemos que entender que la mente y el cuerpo van unidos y la gente trata la comida según cómo se ven ellos y ven el mundo. ¿Comemos según las emociones que tenemos? Sí, hombre, hay hambre real y hambre emocional. Diferénciamelas. El hambre real es, yo tengo hambre y llego a casa y digo, pues es que tengo hambre y me apetece, pues mira, voy a comer un pescadito, me voy a hacer con un poquito de, pues canónigos y no sé, o sea, me preparo la comida porque tengo hambre. Uh-huh. Y el hambre emocional, ¿qué es? Arraso. Llego a casa y arraso, abro la nevera y digo esto y esto y me lo meto y me lo como. Es la diferencia. ¿Qué ocurre? El hambre real... Yo elijo los alimentos y con el hambre emocional el alimento me está eligiendo a mí. ¡Uy, qué dura esa frase! Me acaba de doler en lo más profundo. ¿Qué ocurre? Mira, Fran Sabal nos contaba un día la diferencia, ¿no? Decía, esto es muy fácil. Cuando tienes esas ganas de dulce, cuando es de verdad, un plátano te vale, una fruta, un cereal. Cuando es de mentira, tiene que ser chocolate. Sí, o patatas fritas o cualquier cosa. Fritas, sí. Sí. Entonces es muy importante saber qué es hambre real o hambre emocional. Pero es que eso es una adicción de lo que es la lengua. Del no, paladar. Y ya no solo es la lengua, es que el cuerpo lo tenemos lleno de azúcar, lleno de grasa y entonces te lo pide. Te lo pide. Claro. Si no eres consciente... ¿No será que nos venden eso para que nos lo pida? No, porque yo, por ejemplo... No, quiero decir que nos venden esos productos para generar la adicción en nosotros. Por supuesto. Si tú miras las etiquetas, yo, por ejemplo, a mis clientes, un hábito que les cambio es que, que les introduzco, es tienes que mirar la etiqueta del producto que compras. Fundamental. Y vas a empezar a ver hidratos de carbono, de los cuales azúcares, 7,8 gramos. Eso lo desechamos. Eso es muchísimo, porque estás metiendo a tu cuerpo azúcar y ¿qué va a pasar cuando no se lo metes? Que te lo va a pedir. En rollo mono. Claro, ya no solamente porque la sangre lo está transportando a todo el cuerpo, sino porque la emoción, si no la hemos gestionado y la tienes metida, necesitamos hacer una integración de partes, pues sobre todo con el chocolate. Hay muchas veces que el chocolate es... algo de que te viene de la infancia o algo que te viene de, por ejemplo, yo un patrón heredado de mi padre que hace, no sé, como 3 años me dijeron mis hijos. Me dijeron, mamá, ¿qué manía tienes? Cuando te digo ya no quiero más, me echas una cucharadita más. Y dije, contras, si eso es de mi padre. Era una creencia que traías. Claro, y digo, y es que no hay que comer nada más que hasta el 80% de tu capacidad. Es otra de los hábitos que hago que mis clientes lleven a cabo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está sobrealimentado. ¿Cabe la posibilidad entonces, Almudena, de que si no nos alimentamos bien y esto se junta con que no gestionamos bien unas emociones, podemos llegar a atravesar una situación de conflicto agudo? Sí, claro. ¿Cómo puede ser que un niño de 9 años tenga el colesterol alto? ¿Cómo puede ser que un niño tenga diabetes, por el amor de Dios? ¿Dónde hemos llegado? ¿Por qué? Porque generalmente, en general, los padres estamos tan ocupados trabajando que no nos encargamos de las emociones de nuestros hijos. Nuestros hijos quieren que les queramos, que estemos con ellos, que les atendamos. Esa emoción ya no está tratada. Y encima, ¿qué haces? ¡Ay, que quieres patatitas! Y pobrecito, como no están todo el día con él, le voy a dar la patatita, el bollo industrial. Y eso es, al final de verdad es mortal. No puede ser que haya niños tan jóvenes con tantos problemas de salud. Y además, fíjate lo que acabas de decir, esa situación, lo que tiene detrás, ¿no? O sea, todo lo emocional, toda la carga emocional y la culpabilidad que tiene detrás, ¿no? Como no estoy con él, como no sé que no le estoy atendiendo correctamente, le doy... Todos los caprichos, claro. Y al final lo que estás haciendo es, de verdad, envenenar a tu hijo. Le tú te envenenas porque tú también sigues comiendo. Es cierto que nosotros, ha habido un momento en el que no teníamos, ¿cómo se dice?,
yo no he tenido educación, ¿vale? Alimenticia, no la he tenido. Ni emocional. Bueno, ni emocional. Claro, es que antes no se nos educaba emocionalmente. Afortunadamente ahora existen escuelas como Darte que nos proporciona las herramientas para la gestión de las emociones. Y tener a Frank en Darte, que es maravilloso, aprender del co-creador de él, o sea, tenerle delante y poderle preguntar, bueno, para mí ha sido fabuloso, vamos. Empezamos ahora el máster y tengo unas ganas que vamos, es que no veo el día, o sea, es que me colgaba su cuello. Te ibas a casa. Me lo llevaba a casa, sí. Sí, al final todos nos vamos con la misma sensación. Mis hijos acabarían conmigo porque siempre me dicen, mamá, ya, no queremos más hábitos, no estudies más. Digo, sí, hija, sí, que hay que estudiar, que hay que estar sanos mentalmente y sanos de cuerpo, fundamental. Las dos cosas de verdad van unidas. La gente no se da cuenta. Hablando de seguir estudiando, tú evidentemente sigues formándote y sigues creando cosas nuevas, tanto que has creado un método propio que es el método Caudet. Sí, efectivamente, ese es el método que uso yo. Lo que hago es lo que estaba hablando un poquito. Utilizo para la alimentación, utilizo lo que es la trofología. La trofología es una ciencia milenaria que lo que hace es combinar correctamente los alimentos para que sean saludables. Es decir, yo no combino, por ejemplo, lo que no hago es tomarme, por ejemplo, la gente me va a decir, es que eso no puede ser, pues por ejemplo, las patatas con filete. Eso es una mala combinación. Carbohidrato y proteína, ¿no? Eso no se debe hacer porque lo que te va a producir en el estómago es una mala digestión, putrefacción y todo eso al final, ¿qué hace? Claro, tus pensamientos son malos, estás haciendo una digestión y no puedes hacer otra cosa. Entonces, aquí lo que te hace es un estilo de vida la trofología. Es una ciencia que te enseña cómo hacerlo. Entonces, puedes comer lo que te dé la gana, pero combinando bien los alimentos. Y adelgazas. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Pues un pequeño truquillo. ¿Cómo que le mola a Rosa esto? Bueno, a mí también. Me fascina. A ver, es que el método no puedo hacértelo en un truquillo. Es cierto que hay varias cosas, hay varios hábitos. Una pista. Empieza por qué letrita. Pues mira, lo primero que, por ejemplo, que hay que cambiar es no mezclar hidratos de carbono con proteínas. Eso ya va a hacer que tu intestino y el estómago, o sea, la digestión, lo que es el estómago, lo va a hacer bien, pero es que cuando entra al duodeno y al intestino va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque vas a desechar todo lo que te has ido comiendo, no se te va a acumular en las paredes intestinales. Luego, un consejillo también que os suelo dar, muy importante, ¿cuánta gente bebe mientras come? Agua. Todos. Pues yo. no. Yo agua no, pero una copita de vino en la cena no me falta nunca. Pero es que hay sed. No, la sed es emocional. ¿La sed es emocional? Sí, es un patrón adquirido, totalmente. Es un patrón adquirido, yo no tengo nunca sed, ¿qué significa? No, yo tampoco, genial, nada. No pasa nada. No. Yo nunca, yo me tengo que obligar a beber agua y me obligo, no tengo nunca sed. Nunca. A ver, mientras no tengas retención de líquidos, mientras no tengas señales que el cuerpo te diga necesito comer, es fundamental. Eso es por qué, os voy a explicar un poquito por qué no beber agua. Debería ser 1 hora antes de comer y 1 hora después, porque cuando nosotros comemos las enzimas digestivas actúan. Yo me meto algo en la boca, el bolo alimenticio empieza en el estómago, y aparecen las enzimas digestivas. Si tú le echas agua, claro. ¿Qué ocurre? Que al final el intestino hace una digestión no natural, porque no tiene las enzimas verdaderas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final el intestino trabaja y no lo puede digerir y te lo deja pegado. ¿En dónde? En las paredes intestinales. Qué feo suena eso. Mira, tenemos como 4 kilos de porquería pegada en el intestino. ¿Ibas a decir algo, Quique? Iba a decir que realmente el conflicto es agudo ahora mismo dentro de mí. Yo quiero pasar tranquilamente. No, lo que quería decir mientras estaba escuchando a Almudena, que evidentemente el conflicto se va a producir sí o sí, teniendo en cuenta todos estos consejos, porque socialmente, cuando salimos por ahí a comer, comemos con vino, con casera, con Coca-Cola, con agua, además mezclamos hidratos de carbono, proteína, etcétera, metemos cerveza, metemos postre, metemos de todo. Pero para eso hay trucos. Me estoy viniendo abajo, Y entonces, claro, desde el punto de vista social, ahí sí que hay un conflicto agudo. Vale, eso es porque a ti el entorno ya te afecta. Eso es una creencia. Claro. Vale, entonces, pero a ver, hay de todo, es decir, yo los clientes que, por ejemplo, quieren hacer cambios de hábitos, esos son cambios de hábitos, yo no hago dietas, eso
es lo más importante, son cambios de hábitos. Cuando tú empiezas a cambiar el hábito y llega un sábado, una boda, un tal, pues claro que me voy a comer todo lo que me pongan. Para eso hay un truquito que es el cardomariano, cúrcuma, eso ya le hago, claro, ya le digo yo a mis clientes. No, son hierbas, es todo natural. Yo todo ¿Son pastillitas lo trato no, de es hierbas? en polvo, todo es en polvo para que tu intestino lo absorba al 100%. Cardomariano es una maravilla. Sí. Depurativa. Eso, claro, es para el hígado. ¿Previamente para ayudar, a la comida o después? Las dos. Antes de comer o de beber, porque te puedes ir a una boda y decir, mira, a lo mejor no como, pero es que voy a beber porque es mi mejor amigo. ¿Y qué ocurre? Porque evitas la resaca al día siguiente. Entonces, como te vas a ir a la boda, yo siempre recomiendo a mis clientes, ¿os vais a ir? Mira, llevar el cardomariano en el coche. Todo el mundo lo lleva. Sí, porque nunca sabes si de aquí... zapatos de repuesto y el cardomariano. Y si de aquí nos vamos ahora a comer, imaginaros, venga chicos, que sí que surge la idea, y nos vamos a tomar, yo qué sé, algo que no debería, mi cuerpo me va a decir, no, Almu, al día siguiente va a decir, por aquí no, porque yo ya estoy limpia, estoy, y entonces, ¿qué ocurre? Que te va a decir, por aquí no, e incluso cuando tú ya estás la sangre limpia, no te va a apetecer comer eso. Claro. Estás desintoxicado, el cuerpo no te va a decir, venga, y ahora una pizza, venga, y no. ¿Y cuánto tiempo tarda una persona en generar todo este cambio de hábitos? Bueno, a ver, por ejemplo, el del agua, el cambio de agua... Mi cardomariano, que lo acabo de sacar del bolso. Mejor en polvo. Ya, cariño, pero es que me venía peor, ¿no? Pero te voy a decir por qué. No lo he encontrado nunca en polvo, también es cierto que no lo he buscado. El intestino te absorbe muy poquito esa pastilla. ¿Sí? Bueno, pues lo buscaré en polvo. Ya contactaré entonces al final contigo. Estás tirando el dinero, es por eso. Bueno, si lo disuelves... Algo, ¿no? Pero por favor, dime sí, que sí. Que lo pero lleve, lo que digo, es dinero maravilloso, por favor. Pero es que Rosa es monísima, Brilli, ella, toda ella. Gente brillante. Ya nos podemos ir a comer a cualquier brillante. sitio. Bueno, que me estaba contando cuánto tiempo tardaba una persona en... Un ejemplo, por ejemplo, depende de la persona, de la fuerza de voluntad, es fundamental. Sí. La fuerza de voluntad es muy importante porque cuando a la gente le dices, no, es que hay que mejorar, yo siempre digo mejorar que cambiar, porque a la gente la palabra cambio, no. Hay que mejorar el hábito del agua. Pues yo lo que le digo al cliente, yo te diría, esta tarde cuando vayas a comer, controla, sé consciente de cuánto agua bebes. Vale. Entonces me dices, 2 vasos de agua. Sí. Vale, pues en una semana, porque yo a mis clientes les veo una semana así, o sea, de semana en semana. Entonces digo, bueno, ¿cuántos bebes? 3. Sí. He llegado a tener una cliente que bebía 3 botellas de agua. Wow. ¿Al día? No, en la comida, no al día, en la comida. Mientras comía. No había hueco ya para comer nada. ¿Qué inundación? Pues esa persona tardó casi 4 semanas, pero no pasó. Ahora me agradece enormemente. Pues claro que sí, todo el mundo puede ¿Por qué? hacerlo. Porque lo voy haciendo poco a poco. Si tienes 3 vasos, te diría, bueno, pues mañana cuando te pongas a comer, vas a ponerte delante de ti 2 vasos y medio. Poco a poco. Y mientras comes, tú lo ves. Y este es el agüita que me queda. Yo me lo voy... Es un hábito, los hábitos hay que cambiarlos poco a poco, no los puedes cambiar. Vale. Fíjate, yo más que con fuerza de voluntad, que también es encontrar la motivación adecuada. Es que al final, cuando tú ves que vas comiendo, combinas bien los alimentos, a los 2-3 días ya empiezas a perder peso para la gente que quiere perder peso, o su figura. Él se empieza a ver mejor la figura, porque yo, por ejemplo, no he necesitado perder peso, pero sí mi figura no era... Y ahora, Quique, ¿cómo estoy? Cañón. Estupenda. Cañón. Porque predica con el ejemplo. Soy coherente, efectivamente. Claro que sí. Es súper importante. Claro que sí. Almudena, el método entonces, el método Caudet, aplicable a todas las personas que quieran mejorar su nutrición, que quieran prevenir esos conflictos que pueden llegar a suceder si no tenemos un buen hábito alimenticio, y para quien quiera profundizar más en la forma de alimentarse, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, pues fácilmente a través del email, porque así me cuentan un poquito cuál es la necesidad que tienen, si es solamente nutrición o si también son cambio de hábitos o si es emoción, ¿vale? Entonces, el email es mentorcoach@almudenapalomo.com. Facilito, mentorcoach@almudenapalomo.com. Y quien quiera buscar información, pues en almudenapalomo.com y tiene todos los datos. Muchísimas gracias, qué interesante. Estaríamos horas hablando de esto. Sí. Horas. Bueno, la verdad es que todos los temas que se abordan, todos tienen su aquel, ¿verdad? Muchas gracias por estar con Rosa, nosotros. un besito. Seguimos avanzando en el programa y vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Vicky. Exactamente. Vamos a presentar a Antonio Alarcón. Él viene a recuperar esta sección de Coach de la Semana
Y bueno, es que él hace unas cosas muy originales y muy interesantes porque aparte de trabajar en formaciones usando coaching, inteligencia emocional y PNL, bueno, pues tiene ahí una mirada a través del cine muy chula que él nos va a contar un poquito, nos va a explicar cómo trabaja él, cómo ayuda a las personas a superar conflictos y a mejorar. Gracias a esta sección, nuestro coach de la semana, vamos conociendo el trabajo de diferentes profesionales que se dedican a ayudar a otras personas. Y si te sientes identificado con lo que a ti te está pasando, es una buena ocasión de que puedas entrar en contacto directo con quien te puede ayudar de verdad, de manera eficaz y eficiente. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo trabajas? Porque claro, Vicky nos ha hecho la presentación maravillosa y nos ha dicho hace cosas diferentes, atractivas, interesantes. Ahora explícanos qué es eso de esa visión a través del cine para aplicar el coaching. Bueno, la visión a través del cine sobre todo es por talleres, ¿vale? Yo hago un taller de coaching basándome en películas pues que lanzan ideas, lanzan frases, lanzan cosas interesantes y sobre todo los conceptos del coaching como pues puede ser la escucha activa, el no juicio, que a lo mejor son un poco difíciles de entender cuando ves una película y ves ese concepto claramente explicado, ¿no? Y ves la secuencia y lo ves claramente, que dices, joder, en esta secuencia, por ejemplo, Forrest Gump, ¿no? El tío, ¿por qué le sale todo bien? Pues una clave es porque no tiene juicio. O sea, él va a la guerra de Vietnam y llega allí y de repente dice, bueno, Vietnam era un país muy bonito donde era todo verde y había mucha gente. Claro. ¿Sabes? No juzga lo que le está pasando, claro, y entonces actúa en consecuencia. Bueno, pues entonces se basa un poco en todo esto. Hay muchas películas que he ido estudiando y voy sacando pues conceptos del coaching y los explico a través del cine. Oye, por ejemplo, has mencionado la escucha activa, que es una habilidad fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo y, bueno, realmente para cualquier persona, ¿no? ¿Qué película estaría relacionada con esto? Pues el indomable Will Hunting, por ejemplo, el Robin Williams, ¿no? Que es el que hace de psicólogo, pues ahí prácticamente en cada escena que tiene con Matt Damon, pues hay escucha activa a mansalva, vamos. Explícanos para nuestros oyentes, los que no estén todavía, que sin duda entrarán familiarizados con los términos del coaching, ¿qué es la escucha activa? Pues la escucha activa, que puede sonar algo como muy obvio, ¿no? Y que todos tenemos. ¿Pero qué es escuchar? Pues oír, ¿no? Exacto. Y luego, pues escuchar, ya está. Si nos paramos a pensar realmente cuando escuchamos a alguien o cuando estamos oyendo a alguien y realmente nos ponemos a pensar lo que está diciendo, detectaremos que nos quedamos con muy poquitas cosas. Porque estamos tan pendientes de nosotros mismos y de lo que vamos a contestar que entonces pues pierdes información, ¿no? Y hasta que no tomas conciencia de esto no te das cuenta. Entonces, ¿qué es la escucha activa? La escucha activa, como otro montón de cosas en el coaching, al final es poner el foco. O sea, poner el foco en lo que la otra persona esté diciendo y quedarte con la máxima información posible. Uh-huh. Sí, quedarte con el mayor número de datos que te está dando. Exacto. Pues para poder interpretar realmente lo que él está pensando. Esto también tiene que ver con los mapas, ¿no? Para entender, no sé si lo habéis hablado aquí alguna vez. En algunas ocasiones sí, que el mapa es nuestra interpretación, ¿no? Exacto. Entonces tú tienes tu interpretación de la realidad, la escucha activa te permite entender el mapa del otro, ¿vale? Esto se utiliza mucho como coach, yo lo utilizo en las sesiones, pero yo creo que todo el mundo debería poder utilizarlo en su vida, pues con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, y todo mejoraría mucho más si nos escucháramos más activamente. ¿Y cómo resolvemos una situación de conflicto a través de tu método? A través de mi método, bueno, como os he dicho, yo sobre todo esto lo aplico en talleres, ¿vale? Que es como pues algo más genérico, más general para todos. Lo que utilizo mucho en las sesiones son metáforas, que también extraigo del cine, ¿vale? Bueno, también Frank Puselic es devoto de las metáforas, sí, ¿no? Las metáforas son muy importantes porque permiten entender conceptos complejos en poco tiempo, ¿vale? Esto también en el canal de YouTube que tengo, explico en 2 minutos, muy rápidamente con metáforas, algunos conceptos. Ay, cuéntanos cuál es el canal. El canal es Antonio A. Coach en YouTube, simplemente. Es más fácil de buscar si lo buscas por coaching en 2 minutos. Si pones en 2 minutos, lo encuentras rápido. ¿En 2 minutos? Sí, en 2 minutos. Sí, trato que sea así para que sea muy cortito y muy fácil de entender. Y utilizo las metáforas, que muchas las extraigo del cine. Y así es como lo utilizo. Y en las sesiones, pues dependiendo del problema o de la situación en la que esté el cliente,
pues utilizo una metáfora u otra. Por supuesto, respetando uno de los pilares básicos del coaching, que es la confidencialidad. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de un conflicto con el que te haya llegado algún cliente? ¿Algún ejemplo de conflicto? Una situación muy delicada que de repente a ti te haya hecho pensar, ¿y ahora cómo manejo esto? Y como profesional te enfrentas a ese reto y además le ayudas a superarlo, pero ¿un ejemplo de conflicto real que haya llegado hasta tu consulta? Pues mira, por poner un ejemplo muy sencillito y que tampoco confidencialmente se puede decir y demás. Por supuesto. Hay una cosa muy curiosa que me pasó, curiosa, es una chica que estaba estudiando una oposición, ¿vale? Entonces ella pues le costaba mucho y a los exámenes y todo y las pruebas que hacía al principio y tal, le costaba mucho. Entonces una de las cosas que hacemos en coaching es la visualizar, ¿no? Tú tratas de visualizar pues lo que tú deseas, ¿no? Para motivarte y demás. Esto a lo mejor no utilice la metáfora, pero bueno, es la que se me ha venido a la mente, ¿vale? Utilizar, claro. Y entonces esta chica no era capaz de visualizarse con la oposición aprobada. Era imposible. Y entonces, ¿qué probabilidad de conseguirlo tendría? Claro, la probabilidad era prácticamente ninguna. Entonces yo le puse, una metáfora, en este caso era como un símil, con un futbolista que se lesiona y que cuando se recupera, un delantero visualiza cómo mete un gol, ¿no? Y entonces yo le decía, tú piensa que eres ese futbolista, te recuperas y eres incapaz de visualizarte metiendo un gol, aunque sea debajo de la línea, aunque sea como sea. Y utilicé un poco esta metáfora como para hacerla ver que ella realmente se tenía que poder visualizar, no tener que, sino que... Elegir hacer. Elegir, claro, para elegir ser la oposición que estuviera estudiando, pues tenía que verse trabajando de eso. Pero es que fíjate esto, cualquier oyente que en este momento nos está escuchando puede utilizarlo para su día a día. Puede buscar una metáfora que le ayude a vencer ese pequeño bloqueo en el que se puede sentir en este momento. Sí, claro, eso siempre puedes encontrar una metáfora. Hay personas que las buscan más fácil que otras, y luego si buscas ayuda para gente pues como yo, por ejemplo, que ya he pensado bastante, si tienes, para las emociones, la típica metáfora del carruaje y demás, que a lo mejor habéis hablado aquí también de ella. ¿Cuál es? Cuéntanosla. Bueno, la metáfora del carruaje es bastante famosa. Es también por lo que hablaba un poco Almudena antes, ¿no? De lo importante que son las emociones y cómo las gestionas. Esto a la gente le cuesta entenderlo. Primero porque nadie nos lo ha enseñado. O sea, nosotros nos enseñan nuestros padres un montón de cosas donde ponen el foco que a ellos también les han enseñado. Pongo un ejemplo otra vez de deporte. Mi padre con el fútbol conmigo fue un auténtico coach. Motivación, no sé qué, tal, y me enseñó un montón de cosas. Pero porque está un poco como, pues el fútbol es parte de nuestra vida. Pero emocionalmente, pues nunca nadie nos ha enseñado nada. Es como que nacemos, crecemos y como vayan viniendo las cosas y alto impacto, ¿no? Te van pasando cosas y tú vas exacto, vas ahí modificando tu cabeza. Entonces esto también se puede solucionar o se puede gestionar, ¿vale? Entonces, pues en la gestión emocional hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Entonces la metáfora del carruaje que te permite darte cuenta muy rápido de lo que te está pasando y entonces tomar conciencia y a partir de ahí trabajar con ello. ¿Cuál es la metáfora del carruaje? Pues fundamentalmente es imaginarte un carruaje y que tú eres ese carruaje. Entonces lo que son las ruedas y el carruaje y demás es tu cuerpo, ¿vale? Si tienes una rueda rota, pues tienes una pierna rota, no puedes andar, ¿vale? Pero ese es tu cuerpo. Luego los caballos representarían la fuerza, la energía que te dan las emociones. Las emociones es algo que te pone en movimiento, ¿vale? Entonces esos serían los caballos. ¿Qué pasa? Que aquí ya puedes parar y decir, ojo, estoy haciendo esto, ¿qué me está llevando a comportarme así? Los caballos. Dices, ojo, vale. Luego está el cochero, ¿no? El cochero es como el taxista, por decirlo así, que sería un poco la mente, que es el que dirige los caballos. Es el que dice, bueno, vamos, paramos aquí, que vamos por aquí, vamos por allá, que viene mejor, que viene tal. Pero lo más importante de esta metáfora es que la gente se dé cuenta de que no somos ni los caballos, ni el cochero, ni el carruaje. Eso es parte de nosotros. Pero es que somos el pasajero. Claro. Entonces tú no te montas no llegas al aeropuerto y le dices al taxista, llévame donde quieras, que eso sería donde nos lleva la mente, ¿no? Eres tú el que decide, ¿vale? Entonces es una metáfora muy buena para que las personas, sobre todo los que son muy impulsivos, pues se den cuenta de decir, me están llevando mis caballos. O la gente que piensa mucho las cosas, le da muchas vueltas, tiene creencias muy fuertes por parte de padres o lo que sea, que diga, me está llevando el cochero. ¿Vale? Simplemente esto. Es súper interesante y súper aplicable. Hay una frase tuya, te defines como una persona que huye del victimismo. En situaciones de conflicto puede que nos encontremos a personas que están
en esa situación, que se identifican mucho con el papel de víctima. ¿Cómo consigues escapar de ese victimismo o dejarlo a un lado? Sí, mira, el victimismo yo creo que es uno de los grandes males de nuestra sociedad y en realidad es muy sencillo dejarlo a un lado. Es asumir tu responsabilidad. Es así de sencillo. O sea, es mirar dentro, ver la situación, tomar distancia, súper importante. Mira, ahora que me lo has preguntado se me viene a la mente. Una de las cosas más importantes que la gente que tiene estas situaciones de dificultad o bloqueos, lo que tienen que hacer es tomar distancia. Para tomar distancia tienes que parar. Lo primero es parar y darte un tiempo para ti mismo. Esto es clave, ¿vale? Es el primer paso y mucha gente no lo hace, claro. ¿vale? Entonces, una vez que haces esto, ya tomas distancia, analizas la situación y ahí es donde tienes que empezar a ver cuál es tu responsabilidad. ¿Vale? En vez de echarle la culpa a los demás... O a la vida o a las realidad, circunstancias. cuando tú le echas la culpa a los demás o a la circunstancia o lo que sea, detrás de eso hay una emoción, que es el miedo. ¿Vale? Le estás echando balones fuera para tener una excusa... Para no actuar. Para no actuar, exacto. Entonces, ¿cuál es...? Esto es que aquí damos como truquillos, ¿no? Y demás, son pequeñas recomendaciones, pero que son súper útiles para la gente, que nos lo dicen. Son muy útiles, pero luego hay que trabajarlas. Una de las cosas que aprendí en Darte, lo más importante, además, ya que está Enrique aquí, aprovecho para saludarle. Una de las cosas que aprendí en Darte, súper importante y que yo siempre digo, es que el coaching es como un entrenamiento emocional, al final. ¿Vale? Igual que entrenas el cuerpo para una disciplina deportiva, exacto, entrenas... Es exactamente lo mismo. Y poco a poco este concepto le va entrando a la gente, que es muy interesante. Pero es practicar. O sea, yo te puedo dar el truquillo, te puede parecer bien, pero tienes que practicarlo día a día, y ser consciente de que lo estás haciendo. Pues nos has dado unos cuantos. Si alguien quiere recibir más, ¿cómo te puede encontrar? Pues, puede a través de mi página web, antonioalarcon.es, antonioalarcon.es, o en mi correo electrónico, que sería info@antonioalarcon.es. Con esto nos quedamos, Antonio Alarcón. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Hasta luego. Quique, en estos últimos minutos del programa, nos queda un ratito, pero en esta última parte del programa me encantaría que siguiéramos avanzando en lo que antes nos comentabas, ¿no? En función de la experiencia que has tenido muy recientemente en Odessa, en Ucrania, con estas personas que sí que están atravesando situaciones de conflicto muy importantes, conflictos agudos muy importantes que pueden incluso llegar a acabar con sus vidas o a llevarles a querer acabar con sus vidas. Nos has comentado que has creado tú también un sistema que podrías compartir con nosotros para superar situaciones de conflicto. Sí, así es. Es algo que a mí, vamos a ver, creo que el 95% de las situaciones, de los problemas vitales que las personas tenemos, es porque hay un conflicto. Es decir, una parte de ti quiere una cosa y otra parte de ti quiere otra. Y dentro de ti mismo hay esa tensión continua que al final se refleja en enfermedades, en sensaciones, en situaciones, en no saber gestionar las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, después de estar mirando muchas opciones y muchas distintas dinámicas que tanto desde el coaching, la inteligencia emocional, la PNL, el mindfulness, la meditación, etcétera, pues y de hecho buscando también alguna bibliografía en cuanto a la gestión de conflictos, incluso entre naciones y guerras, y etcétera, etcétera, pues he llegado a una conclusión de que son básicamente 5 pasos fundamentales a la hora de gestionar cualquier conflicto. ¿Vale? Cualquier conflicto, tanto externo como interno. Es decir, puedes tener un conflicto con una persona en el que uno quiere ir a cenar vegetariano y el otro quiere ir a un italiano, por ejemplo, ¿no? O cualquier cosa que te pase, míralo porque probablemente hay un conflicto dentro de ti, ¿no? Hay una parte tuya que quiere una cosa y otra parte tuya que quiere otra. Entonces, a todo esto le llamo yo el elemento patín. ¿Patín? Sí, de patín, porque patinas y te puedes caer si no lo manejas bien. Uy, sí. Podemos patinar en este sentido. Entonces, ¿por qué se llama patín? Porque es un acrónimo, ¿no? Cada una de las letras significa una parte, ¿no? Entonces, lo primero de todo es la P de patín, es identificar muy claramente el problema. El problema que estás teniendo, identificarlo, ver cuándo se produce, cómo se produce, en qué situaciones, saber quiénes están involucrados, ver todo el contexto del qué y el cómo, ¿no? Definir muy claramente el problema en sí, cómo empieza, cómo se produce y cómo termina normalmente.
Una vez que tienes ese problema bien desgranado y bien analizado, entras en la segunda parte y es en llenarte de amabilidad. La A de amabilidad por un lado y asertividad por otro. Es decir, a la hora de enfrentarte con este conflicto, con este problema, donde ya tienes muy claramente cuáles son las dos partes y si tienes el problema con otra persona, primero tener muy claro cuál es el problema y luego tener esa amabilidad sumada a la otra asertividad, eso es. Es fundamental tu amabilidad, es decir, que tus emociones no sean de agresividad, sino de amabilidad, y centrándonos en esa parte de asertividad, donde tú respetas tu posición y respetas la posición del otro. Y si hay dos partes dentro de ti, que una parte respete su posición y la posición contraria, ¿vale? Fundamental. Amabilidad y asertividad. Pasamos a la T, que sería el tiempo. ¿El tiempo qué significa? Es ver exactamente el momento o elegir el momento, más que elegir el momento adecuado, no elegir el momento no adecuado, ¿vale? Que es lo que nos suele pasar. Es decir, cuando estamos en el momento de volcán, en el momento en el que estamos absolutamente desatados por esta sensación incómoda, es cuando queremos resolverlo. Y probablemente no sea en ese momento, ¿no? Tienes que esperar un momentito, respirar y buscar el momento adecuado para poder sentar a las dos partes, si es tú con otra persona, ver ese momento adecuado, tanto tuyo como de la otra persona, o también, en este caso, si es un tema tuyo interior, saber cuándo estás en una situación de absoluta tranquilidad para poder confrontar esta situación. Con lo cual el tiempo, el momento, es fundamental. Y ya te digo, no tanto el momento adecuado, sino no hacerlo en el momento no adecuado. ¿Okay? La siguiente I sería la I de la intención positiva de ambas partes. No entender lo que está haciendo, es decir, el comportamiento exacto, sino lo que hay detrás de ese comportamiento. ¿Qué se busca con ese comportamiento de una parte? ¿Qué se busca con el comportamiento de la otra? Y no esa intención superficial, sino intención profunda. Es decir, vale, yo quiero ir al vegetariano, ¿por qué? Porque me gusta, o para qué, mejor dicho, para saborear el sabor, tal, o cuidarme, tal. Pero ¿para qué? Pues para al final tener un cuerpo sano. ¿Para qué quieres tener un cuerpo sano? Para sentirme con energía. ¿Para qué quieres tener energía? Para vivir plenamente. ¿Para qué quieres vivir plenamente? Para ser feliz, ¿vale? A veces en las parejas, que esto que ha dicho aquí que me ha traído una idea de cuál es la intención verdadera. A veces en las parejas es tan sencillo como porque así yo sé que tú haces un esfuerzo por agradarme, por entonces me quieres. Eso es como perverso, y vienes. No es perverso, es a ti que te gusta la carne, haces el esfuerzo de venir a un vegetariano conmigo, a lo mejor es porque me quieres. Sí, vale. ¿No? Y a veces a no ser que vaya en contra de tu valor más profundo, evidentemente, ¿no? Claro. O sea, no puedes vender tus acciones desde ahí. Sí, pero negociar. Que las intenciones a veces no son tan obvias como... No son obvias. Por cuidarme, o para ver si tú lo harías por mí. Por eso estoy dando lo que son básicamente los pasos concretos, pero cada uno de estos pasos tiene tela detrás, ¿no? O sea, nuestro invitado se muere por decir algo en este momento. Antonio le hemos despedido, pero no se ha ido. Es nuestro coach de la semana. Es nuestro coach de la semana. Haz coaching con nosotros. Solo quería lanzar una frase ahora que ha salido el tema de la pareja, que es muy sencilla también y a lo mejor ayuda en estos casos, que para mí es amar es no llevar la cuenta. Qué bueno. Entonces, si tú vas al vegetariano y lo apuntas, oye, yo he ido al vegetariano, aunque me gusta... Una muesca. Ahí, mi hambre. Eso te lo tienes. Ahí hay que mirarlo. Simplemente era decir esto. Claro que Directamente no va a comer. Directamente no va a comer. Es fundamental. Seguimos con el método Patín. Estamos con la I de intención positiva. Fundamental saber cuáles son esas intenciones positivas y buscar un punto común, ¿vale? Porque si no hay punto común va a ser difícil negociar, que sería la última N de negociar precisamente, que es cuando integramos a esas dos partes. Es decir, primero es separarlas muy claramente para luego volver a integrarlas, pero con un desde donde muy distinto, ¿no? Y aquí, evidentemente, en todo este proceso, aplicando los 6 fundamentos de la PNL, trabajando lo que es el metamodelo, los sistemas representacionales, la calibración, bueno, todo este tipo de cosas que nos ayudan a poder pasar al siguiente nivel y sobre todo resolver todos estos conflictos agudos, porque la realidad es que si hay un conflicto, evidentemente es que hay
hay un para qué y un desde dónde se está realizando ese conflicto, con lo cual eso es una buena noticia, tiene solución, pero necesitamos que las dos partes quieran, que haya una actitud de querer y sobre todo de entender esa parte que decíamos de amabilidad y asertividad por ambas partes. Si no tenemos estas dos cosas, ¿vale? Amabilidad y asertividad, va a ser muy difícil resolver el conflicto. Pero también ha de entender la persona que quiere mantener el conflicto en un momento dado. Que también tendrá su intención positiva. Exactamente. ¿Cuál es la rentabilidad de mantener este conflicto, ¿no? Y eso es lo que nos pasa muchas veces en las guerras, ¿no? Al final no queremos dar nuestro brazo a torcer porque preferimos nuestra propia destrucción y la destrucción del otro antes que tirar para adelante. A veces toda esta destrucción a veces no es tan obvia, ¿vale? Y es importante dejársela bien obvia a la persona que sigue manteniendo el conflicto, a las dos partes que siguen manteniendo el conflicto. Oye, al final vamos a acabar así. ¿Merece la pena? Y si la persona se conecta con su esencia, evidentemente va a decir que no. Pero tiene que conectar con esa esencia. Es decir, que la emoción en este caso no ciegue la parte de brillo que todos tenemos dentro. Que decíamos al principio que todo el mundo tiene esa luz interna, sí, pero a veces está tan tapada por toda esa herida, por ese dolor y por esa emoción que a veces no logramos dar con ella. Entonces, evidentemente todo tiene solución, pero es muy importante que haya sobre todo un campo de trabajo previo para hacer emerger esa esencia, esa luz, ese punto donde agarrarnos para generar esa resolución de conflicto. Porque si queremos resolver el conflicto desde el volcán, desde ambos volcanes, va a ser imposible. Porque los volcanes están ahí, ¿no? Hay que esperar el momento, como hemos dicho, etcétera, ¿no? Y al final todo tiene solución y, bueno, pues desde arte, desde coaching y desde todas las cosas que hacemos intentamos hacer un mundo mejor, ¿no? No libres de conflicto, porque el conflicto es muy sano, porque es simplemente dos puntos de vista distintos que al final generan mejora en las cosas que vamos viendo, pero sí que evidentemente cuando los conflictos se atascan es cuando necesitamos poner en marcha todas estas medidas, ¿no? Y es el momento en el que podemos parar, reflexionar, aplicar métodos como el método Patín, que sin duda nos arroja mucha luz a cómo es la estructura que debemos seguir para hacer las cosas, porque a veces no las hacemos porque se nos hace bola. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues aquí tenemos 5 pasos hacia la libertad. Tenemos 5 pasos hacia la libertad. Se me ocurre un libro de esto. ¡Hala, otro proyecto! Venga, otro proyecto. Vicky, en estos 2 últimos minutitos de programa, es que antes ha comentado Almudena que llega el máster. Digo, esto tiene que estar en nuestra agenda sí o sí. ¿Cuándo es? 13 de julio comenzamos, del 13 al 22 de julio. Tenemos aquí a Frank, que... Lujazo total. Sí, un Hay que lujazo aprovecharlo. total. Para impartir el máster Practitioner en PNL, así que aquellas personas que estén interesadas en esta formación pueden escribirnos un email a info@darteformacion.es y ahí les contaremos cómo pueden participar y las características del curso. Y para aquellos que quieran, bueno, ver distintas cositas del coaching, pero menos días, una formación de menos duración, lanzamos un ciclo de verano. ¿Ciclo de verano? Ciclo de verano. Vamos creciendo y este año hemos querido hacer, pues como hacen las universidades, Sí. que en verano hacen pequeñitas formaciones de formación continua en abierto. Y entonces hemos lanzado un ciclo de verano donde vamos a ver 3 cosas diferentes. Una es coaching deportivo. La persona que viene se llama Andrea Fernández, ella es coach del Boca Junior, es coach, bueno, ha sido coach de Ronaldinho, es una chica que tiene muchísima experiencia como mujer que haya conseguido meterse en equipos de fútbol, además de élite. De élite, sí, es muy masculinizado. Sí, en un mundo muy masculino. Pues ella nos va a contar cómo se trabaja con estos deportistas de élite, de alta competición, y cuáles son las mejores formas, resultados, cómo llegar hasta ahí. Esto por una parte. Por otra parte, tendremos una formación en constelaciones y coaching sistémico con Marta Ocampo, que la tuvimos hace poquito como invitada, 15 horas de formación. 15 horas con Marta, qué gusto. Sí, una maravilla. Un día dedicado al tema familiar, nuestra familia de origen, otro día tema profesional, pareja, y otro día tema personal, nuestra relación con nosotros mismos. Y por último, también 15 horas de formación
acerca de The Work, el trabajo de Byron Katie, y está impartido por Gloria Vega. También la tuvimos aquí en el programa, una chica certificada como coach en The Work. Muy interesante la formación. Será los días 23, 24, 25 y 26 de julio. Y también, quien quiera algo más de información, pues que nos escriba a info@darteformacion.es y ahí les contaremos todo. Andrea, Marta y Gloria, 3 grandísimas profesionales, Desde expertas luego. absolutas, cada una en su materia. Sin duda es algo que no tenéis que perderos, que no debéis perderos, que no podéis perderos, que no elijáis perderos. En fin, ya me voy a perder yo con las palabras. Chicos, nos marchamos. Interesantísimo. Yo creo, a mí me ha resultado muy ilustrativo. He aprendido un montón en el programa de hoy sobre cómo superar situaciones de conflicto agudo. Vicky Murcia, directora del programa, muchísimas gracias. Gracias a ti. Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Nos vemos la semana que viene. Claro que sí, un besito muy fuerte a todos. Un besito muy fuerte a todos. Gracias por estar en este programa Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Adiós.